Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. El día de hoy estaremos hablando cómo podemos enfrentar las pruebas y los sufrimientos de la forma que Dios espera de cada uno de nosotros. Cómo debemos de tener la actitud correcta para obtener ya sea la victoria o la derrota. Primero vamos a escuchar cómo Dios habla a nuestro corazón y cómo Él nos conoce de una manera tan perfecta que Él sabe que nosotros podemos reaccionar de la manera que Él quiere. Mira, acompáñame a leer el Salmo 139 del versículo 1 al 16 y dice la palabra del Señor. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se conviertan en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Amén. Qué descripción tan preciosa, tan profunda de cómo Dios nos conoce de una manera perfecta, ¿verdad? Él espera que cuando nosotros enfrentamos pruebas y sufrimientos, de tal manera que nos conoce, espera que podamos reaccionar de la forma correcta. Mira, vamos a leer aquí Santiago capítulo 1 del versículo 2 y al 4, 3 y 4. Y vamos a ver qué es lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Sé que como Dios nos conoce tanto y aquí nos habla que en medio de las pruebas y los sufrimientos, Él espera que reaccionemos con alegría. Me gusta como dice aquí la palabra. Dice, cuando ustedes estén pasando por cualquier tipo de problema, estén enfrentando cualquier situación, dice que lo hagamos con alegría. Claramente, o puede ser obvio que en el momento que recibes una mala noticia, algo que es inesperado y te causa dolor y sufrimiento, no vas a responder con una sonrisa. Pero esto quiere decir que en medio de la situación, como ya escuchamos que Dios nos conoce de manera tan profunda, tanto que Él ha descrito cómo nos ha formado desde el vientre de nuestra madre somos formados por Él. Él conoce nuestra capacidad. Pero ¿qué es la clave para que la capacidad de nosotros pueda desarrollarse, esa constancia cuando nuestra fe se pone a prueba? ¿Verdad? Bueno, la permanencia y la comunión con Él, la relación personal fuerte con Él es la que nos va a ayudar a que podamos pasar esas pruebas y sufrimientos como Él espera. Y mira, a través de la Escritura tenemos varios ejemplos de personas que
la palabra de Dios nos enseña cómo reaccionaron y cómo tenían esa relación tan fuerte con su creador, como lo acabamos de escuchar, y ellos reaccionaron de la forma que Dios esperaba que ellos reaccionaran. Mira, vamos a ver en Génesis capítulo 50, que esta es una de las historias que siempre nos ayudan, nos alientan a que tengamos ese mismo carácter, esa misma entereza de decir, el Señor está conmigo, todos sus planes y propósitos son para mi bien, ¿verdad? Mira, vamos a ver y a escuchar a José en Génesis capítulo 50, el versículo 20. Vamos a ver aquí, mira, escuchar las palabras que él dijo. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Hagamos un recordatorio. José fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? De una manera pues muy triste, los separaron de su padre. José llegó a Egipto, sufrió mucho porque, ¿verdad? Fue acusado falsamente por la esposa de su amo, fue llevado a la cárcel injustamente, pero aún en cada lugar que José llegaba, tenía la actitud que a Dios le agradaba. Tenía una actitud de fe, de confianza en medio de todo el sufrimiento. ¿Cómo después Dios lo lleva a ese lugar? Por eso acabamos de escuchar que Él les dijo a sus hermanos, ustedes pensaron que hicieron mal, pero Dios tomó todo ese sufrimiento para formar su carácter y para que José pudiera reaccionar de la manera que Dios esperaba. ¿Y qué sucedió? Lo puso en un lugar de poder, de autoridad, por medio del cual él pudo bendecir a muchas personas y principalmente a su familia, a su padre y a sus hermanos que estaban también pasando por el tiempo del hambre. Así que José tuvo la actitud correcta. Mira, otro ejemplo, ¿verdad? Aquí nosotros en la palabra del Señor siempre encontramos todos estos ejemplos de fe y de esperanza, y por eso el Señor los dejó aquí para que nosotros, en medio de las circunstancias, por eso siempre cuando estamos pasando un tiempo difícil, el mejor lugar, lo único, es venir a la palabra del Señor, escuchar lo que Él nos dice y vamos a ver cómo nosotros podemos también recibir esa fuerza, ese aliento, esa fe. Y mira, vamos a ver aquí. Job, una de las historias más fascinantes de la escritura por el desarrollo de cómo Dios permitió las pruebas y los sufrimientos en la vida de Job y cuáles fueron sus palabras al final de todas las noticias tan difíciles que a él le llegaron, ¿verdad? Él comienza perdiendo todos sus bienes materiales. Llega un mensajero, perdiste tus animales, ¿verdad? Perdiste tus ovejas, tus camellos, perdiste todo y la última noticia llega avisándole que también todos sus hijos habían también, ¿verdad? Fallecido en esa casa donde todos murieron. ¿Cuál es la respuesta de Job ante esa lista de malas noticias y de sufrimiento inesperado? Bueno, vamos a escucharlo de su propia boca. Y mira, Job dice, dice en el versículo 21, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Mira qué palabras de aliento, de fortaleza para nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros estemos pasando por una situación, sea lo que sea, Dios espera de nosotros una reacción así. Mira, otro ejemplo, tenemos varios ejemplos, hay muchos, pero hoy solamente vamos a ver algunos. Vamos al libro de Daniel, que esta es una de mis historias favoritas siempre. A estos tres jóvenes, capítulo 3, versículo, vamos a ver en el 18. Bueno, vamos a ver desde el 17. Vamos a ver qué dice el Señor aquí. Sadrac, Mesach y Abednego, tres amigos
a los cuales se les acusa de que no quieren rendir culto en Babilonia, ¿verdad? La estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y había dado orden de que todos debían postrarse y rendir adoración. Pero ellos eran unos jóvenes que amaban a Dios, lo respetaban, lo honraban, aún por encima de sus propias vidas. Pero a mí me encanta la forma en que Dios los respalda, los protege y los sostiene. Y mira, después de la orden de Nabucodonosor, ellos se rehúsan. Y estas son sus palabras. Dice, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Escuchemos qué palabras de convicción y de certeza. El Dios al que nosotros servimos nos puede salvar, nos puede rescatar, pero aún si no lo hiciera, si su plan y su propósito es no rescatarnos del horno de fuego, ellos sabían cuál era su final. Una vida de eternidad con el Señor, la vida para siempre con Él. Y ni aún en ese momento ellos dejaron de darle honor y gloria. Y claro, el Señor lo respaldó. Vimos después cuando fueron lanzados a ese milagro tan precioso, ¿verdad? Que ellos miraron, el rey Nabucodonosor miró un cuarto hombre que era Dios mismo, llevando su ayuda para que estos tres jóvenes salieran ilesos, ¿verdad? Entonces Dios tiene siempre esos planes preciosos que nosotros nada más debemos actuar de esa manera. Palabras como las que ellos pronunciaron. Tú eres mi Dios y si tú me libras de esta situación, te alabaré. Si no me libras de esta situación, te seguiré alabando. Yo los invito a que reflexionemos en estas palabras de firmeza, de fe, de convicción y experimentemos cómo Dios puede mostrar su poder y su misericordia con nosotros. Miren, otro ejemplo más. Vamos a ver en el libro de los Hechos del capítulo 5. Ya esta historia es en el Nuevo Testamento y estamos viendo ahora a los apóstoles, ¿verdad? Aquí los apóstoles fueron llevados y fueron amenazados. No hablen más del nombre de Jesús, no prediquen más en el nombre de Jesús, pero ellos firmes en su convicción, miren lo que sucedió. El versículo 40 al 42 dice, los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Otro ejemplo más, otra historia más, otro milagro y otra manifestación del poder de Dios cuando nosotros confiamos plenamente en Él en medio del sufrimiento. En el caso de los apóstoles era porque ellos estaban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, predicándole a las personas, ¿verdad? No puede haber alguna situación en nuestra vida que no sea como la de ellos, pero cualquiera de las situaciones hay algo que es único en todos nosotros. Si reaccionamos y ponemos a Dios en este lugar, en nuestro corazón y esta confianza, Él va a hacer otra vez otro milagro con cada uno como lo necesitemos. Vamos a ver un ejemplo más, otra historia más en Filipenses. Vamos a ver aquí al apóstol Pablo, ¿verdad? Encarcelado también una vez más por predicar el evangelio. Vamos a ver del versículo 12, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo está encarcelado y dice, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar
ha servido para difundir la buena noticia, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican a Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. El apóstol Pablo encarcelado por causa de predicar el evangelio. Miren, se enfrentó, él dice aquí, hay personas que seguían hablando de Cristo para que su condena y su sentencia se extendiera, pero él dijo, no importa, con tal que el nombre de Cristo sea exaltado y glorificado, el sufrimiento que estoy pasando no es absolutamente nada. Tenía un corazón listo para que la obra de Dios permaneciera y así el Señor fuera glorificado y su nombre se siguiera extendiendo, ¿verdad? Y miren, vamos a ver, hemos visto cómo Dios expecta y que el Señor también nos habla que podemos recibir después de que las pruebas vienen y pasan. Veamos aquí Romanos capítulo 8, versículo 18. Y mire lo que sucede, dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. El apóstol Pablo diciendo, estamos pasando por pruebas, dice, pero eso no es nada, porque lo que viene es muchísimo mejor que lo que estamos experimentando ahora. Entonces vamos a ver una palabra más del Señor que nos anima, nos alienta. Es primera de Pedro 5:10. Y mire, dice, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Después de ese sufrimiento viene la victoria, viene la bendición de Dios en nuestras vidas. Así que en esta tarde, en este mensaje, yo quiero dejarlos con estas palabras de Dios para nosotros. Sí hay tiempo de prueba, pero después de eso viene la victoria. Solo espera que nosotros podamos reaccionar con estas mismas palabras, con esta misma firmeza que reaccionaron cada uno de estos personajes. Bueno, yo espero que sea de bendición este mensaje para tu vida. Que Dios te bendiga.